se une a los ranqueles y es un buen exponente de lo que se intenta explicar. Si fuera cierto que la historia se presenta primero como tragedia y luego como farsa, estas dos historias superan cualquier clase de definición. No hay definiciones para los genocidios. Ambas historias son tragedias. Y entonces dejo a Aurelia recitar este poema de Hamlet Lima Quintana que se llama Gente. Bueno, también podemos decir que lo elegí en principio porque con esa época que él cuenta en ese cruce de ese libro maravilloso, también tuve que ver, es decir, conocí gente, participé en algunas luchas y bueno, esto de la gente, esto de los necesarios, los imprescindibles que siempre existen y que cada vez en esos momentos nosotros pensábamos que sí, que eran muchísimos. Y hoy en día seguimos pensando que lo importante es que existan. Y dice el poeta. Creo que Waldo Bayer de alguna manera es ese tipo de gente, ¿no? Tan necesario. Tengo una opinión formada acerca del papel que ciertas organizaciones llamadas revolucionarias jugaron por aquel entonces para detener o no el genocidio. Y muy pocas pueden enorgullecerse de sus acciones. Aún así, cuando rememoro aquellos extraordinarios años, un soberbio sentimiento de orgullo me invade, de satisfacción por el rol que, mal o bien, me cupo jugar. Califico a la nuestra como una generación desmantelada. Los que nacimos entre los años 40 y 50 sufrimos dos agresiones. La primera siendo adolescentes, con la desaparición forzada de personas. La segunda, cuando con el proceso de privatizaciones y el neoliberalismo fuimos perdiendo trabajos y alimentamos sobradamente el ejército desocupado. Por último, vale la pena reflexionar acerca del título de la obra. Namuncurá se rinde finalmente en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Los hechos contemporáneos son arbitrariamente relacionados con aquel otro, intentando mostrar cómo dos historias ubicadas en tiempos distintos se intersecan y guardan tristes semejanzas. En muchos de los que participamos de los movimientos populares perduran hoy tres sensaciones concurrentes. Un incierto sentimiento de culpa que hace preguntarnos constantemente por qué se sigue vivo. ¿Qué no se hizo para que aquello no ocurriera? ¿Y por qué muchos de nosotros no nos anoticiamos a tiempo de la dimensión del genocidio que se estaba cometiendo? Nunca nos desvincularemos de estas impresiones y quizás esté bien que así sea. Será quizás una forma nostálgica de purgar nuestras responsabilidades. Algunos de nosotros, triste consuelo, podemos exorcizarnos con la palabra escrita. Aurelio, tu turno. Bueno, hasta aquí es lo que yo voy a decir. Yo dejaría que la gente pregunte, si claro. me preguntarán. Bueno, estoy a disposición. Si no... ¿Puedo empezar yo? Sí. Bueno, quisiera saber cómo viviste vos esa época. Bueno, nosotros esas épocas se viven casi sin darse cuenta. Uno entra, esto es una cosa muy personal, uno entra en ese remolino, piensa que tiene que cambiar muchas cosas que estaban mal en aquel entonces. Nosotros vivimos en constantes dictaduras. Desde el año, digamos que yo nací en el 49, en el 55 se produce la ruptura del orden democrático, después hay idas y venidas, fusilamientos, represión, dictaduras, gobiernos
democráticos que ganan con porcentajes, con proscripciones, avasallamientos, todos los picones en la universidad. Yo termino mi escuela secundaria cuando en el año 67 voy a la universidad. La universidad estaba intervenida, los decanos eran decanos de la dictadura. Nosotros sufrimos a Sardini, por ejemplo, que era un fascista. Y bueno, uno va mamando todo eso y viendo que era necesaria la libertad, como los hombres de Mayo, que uno me imaginaba a Moreno luchando por la libertad del pueblo. Y bueno, así es como yo fui viviendo toda esa época. Yo militaba, era delegado de la Comisión Interna del Diario de la Nación, fui miembro del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, del Centro de Estudiantes. ¿Viviste la noche de los doctores largos? No, porque yo en ese año estaba haciendo la escuela secundaria. Cuando yo ya entré a la universidad ya se estaba metiendo la dictadura de Marín. Así que bueno, no viví esa época. Sí me acuerdo que la vivió mi hermano, que había entrado a la Facultad de Medicina y en ese año fue que se promocionó. De manera que lo vivimos en la familia, ¿verdad? Bueno, así viví esa época y por supuesto cuando llega el 76, una profunda depresión, cuarteles de invierno y bueno, nosotros, yo lo digo con toda sinceridad porque hay muchos que se van a gloria respecto de lo que hicieron o no hicieron cuando en el 76 se puso el golpe. Yo ignoraba el grado, si yo sabía que había represión, que había torturas, que había encarcelados, pero yo no tenía idea realmente de la dimensión que tenía el genocidio, no tenía esa idea. Yo me doy cuenta de eso recién, digamos, en los años 80. Sabía que había una represión violenta y furiosa, pero no en ese nivel, que había calado tan hondo esta escuela de Panamá y de Francia, que después, digamos, a partir de lecturas posteriores me doy cuenta de ese copia, ¿no? De las mismas metodologías que se utilizaron en Vietnam, en Argelia, que bueno, acá se pusieron a la práctica de una manera tremendamente sanguinaria, quizás hasta peor, ¿no? Bueno, uno no puede decir que algo es peor que otra. Un genocidio, ¿qué genocidio es peor que otro? Es un poco, no tiene sentido. Que además cuando leíste el de Hamlet nos encantó, nosotros lo vemos en un taller literario realmente es para escucharlo uno y otra vez. Y bueno, nuestro Waldo Bayer, y lo que le voy a pedir es que haya llegado el secretario de Cultura Bocaluso para saludarnos, si quiere pasar a decirnos unas palabras. No hace falta, si ya está. Bueno, pero si quiere pasar a saludar. Sí, saludo. Saludo a todos, buenas noches. Bueno, ustedes saben lo que vienen acá, que nosotros estamos siempre trabajando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad cultural,